Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Muy buenas noches a toda la comunidad de LATAM Republic. Como siempre, vamos a tener un programa relacionado con la parte de tecnología, economía, desarrollo, pero también migración. Un tema importantísimo para lo que viene a ser la parte de nuestros países en Latinoamérica. Por eso el día de hoy vamos a tener nuevamente a nuestra experta María Belén Albuja desde Denver, Colorado, que nos va a hablar un poco sobre la parte relacionada con las oportunidades de inmigración cuando alguien es joven. Alguien realmente ha llegado a Estados Unidos, tiene las posibilidades realmente de estar en este país y ver las alternativas o los tips que realmente deberíamos tomar en cuenta cuando tenemos esta circunstancia. María Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde Quito, Ecuador. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo vamos directamente al tema del día de hoy? Muy buenas noches, Jaime. Encantada de estar con ustedes. Las cosas están bien aquí en Estados Unidos. Ya estamos casi en primavera. Nada más siguiendo los pasos a nuestro país, en Ecuador, con toda la crisis que existe de la electricidad, pero vamos en positivo. Eres joven, eres una persona que posiblemente migraste cuando eras niño y hay algunos tips que realmente deberíamos tomar en cuenta. ¿Cuáles son estas alternativas? ¿Por qué realmente esta diferenciación de la temática del día de hoy? Migrar de forma legal o quizá con un poco con complicaciones, ¿verdad? Pero siendo joven. ¿Por qué realmente esta diferenciación que propones el día de hoy tener esta conversación? Porque la crisis migratoria en Estados Unidos, Jaime, que se ha creado una verdadera complejidad en las fronteras que antes no ocurría, nos ha demostrado en números que muchos menores de edad, de una manera muy dramática, están viniendo a los Estados Unidos. Lamentablemente no tenemos estadísticas ecuatorianas, pero por ejemplo en El Salvador, como referencia, existe un estudio de niños, hijos de inmigrantes, que a la edad de 15 años se ha demostrado que comienzan a venir a los Estados Unidos para reunificarse con sus padres, con o sin autorización de sus padres. En ese tiempo, cuando se hizo este estudio de El Salvador, se creía que esta dinámica ocurría solamente con niños o adolescentes de Centroamérica y de México por asuntos geográficos. Qué triste, Jaime, francamente, que en el 2024 veamos que esta misma tendencia ocurre con nuestro país, con Ecuador, pese a que geográficamente el viaje es mucho más rudo y sabemos que menores de edad están también viniendo a pie. Por eso es que vamos a hablar hoy de jóvenes inmigrantes especiales, una visa a disposición de jovencitos que vienen a los Estados Unidos y que debido a sus circunstancias pueden conseguir estatus migratorio en los Estados Unidos. Claro, estaríamos pensando entonces cuando nos referimos de la parte joven, estaríamos pensando en menores de edad, en un tema relacionado con niños, adolescentes que han tenido que realmente tener estas circunstancias. Y claro, tú comentas algo que pasa en El Salvador, pero parecería que también el fenómeno migratorio ecuatoriano es algo similar, ¿no? Un tema relacionado con que antes la migración se daba por parte de los padres, los hijos quedaban con los abuelos, con los tíos, pero realmente ahora estamos viendo familias enteras que realmente están tomando esta decisión por circunstancias de pobreza, por circunstancias económicas, circunstancias de violencia. Y en ese sentido, entonces, hay muchos menores de edad, adolescentes, que realmente han cruzado frontera. ¿Por qué realmente tú comentas que quizá exista una oportunidad para este tipo, hablemos de migrante que ha tenido, vemos, esta circunstancia? Por dos cosas, quiero ser clara. Cuando hablamos de jóvenes, Jaime, hablamos de niños, adolescentes y jóvenes menores de 21 años que han llegado a los Estados Unidos por tierra y se han presentado a frontera, pero también hay algunos, aunque eso creería yo que son menos, que llegan también con visas de turistas o con visas de estudiantes. A este factor se tiene que añadir la segunda parte. La segunda parte es que este niño o niña no tenga la ayuda ni la custodia de su papá, de su mamá o de los dos padres.
Por eso me refiero a ese estudio de El Salvador, en donde se demostró que los padres que habían inmigrado hace 20 años, después de que muchos de sus hijos estuvieron al cuidado de los abuelos, ¿no es cierto?, estos niños comenzaron a hacer lo posible para venir a reunificarse con sus padres. Recordemos que la oleada migratoria en Ecuador se ha intensificado y tenemos un número desconocido, pero que va a aumento de ecuatorianos en los Estados Unidos. Fruto de eso, muchos de estos niños que han quedado en la custodia de sus hermanos mayores o de sus padres o de sus tíos, están teniendo esta inquietud que pese a los riesgos les hace llegar a los Estados Unidos. Esto no se trata de juzgar a los padres o a las madres. Hay distintas circunstancias humanas, Jaime, que hacen o provocan que los padres dejen de cuidar con cariñosa presencia física a sus hijos. Entonces, no se trata de juzgar a esta presencia física, se trata de que sean menores de 21 años, que se encuentren en los Estados Unidos, no importa cómo hayan llegado, y que no tengan la custodia ni de papá, ni de mamá, o de alguno de los dos. Entonces, si en esas condiciones podemos hablar de esta vez. Claro, perdona que te interrumpa, pero claro, entonces estoy entendiendo que son niños que no llegan junto con sus padres, sino que realmente a veces los padres se adelantan, ¿verdad? Y se puede ver realmente esta circunstancia dolorosa, que los hijos son puestos a cargo, hablemos de alguien que ayuda realmente a cruzar la frontera y realmente cruzan, pero en alguna circunstancia puede ser que no tengan un contacto realmente con nadie en Estados Unidos de su familia. En todo caso, están realmente personas que se quedan como en un limbo, ¿no? O sea, soy un adolescente, tenía la intención de volverme a conectar con mis padres, lamentablemente lo estoy haciendo de forma irregular y claro, estoy en un limbo. Y ese limbo entonces genera esta alternativa. ¿Estoy bien? Sí, pero agregamos algo. El hecho de que quiera reunirme con mi papá o mi mamá es un escenario. Hay muchos. Hay niños que lamentablemente en Ecuador han perdido a su padre o su madre. O hay niños que tienen padres que no están físicamente con ellos y que no están amparándolos ni económicamente ni emocionalmente. ¿No es cierto? Tal vez inmigraron a España o están en Ecuador con nuevas familias. El asunto es demostrar que el niño es menor de 21 años, demostrar que está en Estados Unidos, puede estar con frecuencia, tenemos primos, hermanos o conocidos o familiares que le dan una mano a ese niño cuando entra a Estados Unidos, pero que no son padres ni madres ni tienen ningún tipo de custodia legal. Entonces tenemos la presencia de un menor sin una figura materna o paterna o los dos faltantes. Sabemos de casos que tristemente incluso los padres deciden apoyar por cualquier cosa, porque aquí no estamos para juzgar a los padres, este viaje para los hijos. Independientemente de la historia que traiga atrás el niño, lo que se tiene que, para poder hacer esta visa juvenil, es que no existe esa figura paterna ni materna, o no existió en el país de origen ni en Estados Unidos. Con esos requisitos básicos, hablando de un menor que obviamente está soltero, ¿no es cierto? Podemos optar por una posibilidad de visa para jóvenes que tiene dos procesos, Jaime. Uno, frente a una corte familiar, donde el juez familiar confirma que la persona está sola, ¿no es cierto? Ha sufrido un abandono, a veces un maltrato, a veces abuso, a veces negligencia, distintos escenarios. Y segundo, que obviamente va a ser contraproducente que este niño, que este menor regrese al país, precisamente porque le falta todo este apoyo. Eso es lo que hace el juez de familia, que no tiene nada que ver con migración. Si es que un juez de familia dictamina que este menor se tiene que enfrentar a esto solo, en ese momento ya tenemos la posibilidad de acompañar a ese menor a un proceso migratorio de visa juvenil. Claro, entonces lo que voy entendiendo que no solamente son las circunstancias de reunificación, sino realmente pueden ver muchísimas otras, ¿no? Por ejemplo, hablaba con una experta en educación hace algunos días
y comentaba que ya no solamente es el tema pobreza, ya no solamente es el tema violencia el que realmente está incitando la parte realmente de migración, sino también la parte de propósito, ¿no? Entonces, si es que hablamos de una juventud que no logra realmente tener un propósito dentro de una economía, de un país, posiblemente esto impulsa la migración, ¿no? O sea, una persona que quizá tiene aquí una alternativa, hablemos, un poco negativa, toma esa decisión siendo adolescente, cruza y se encuentra realmente en esta circunstancia, pero puede haber muchísimas otras. ¿Qué debe ser entonces el adolescente que se encuentra, hablemos, en esta circunstancia en Estados Unidos? ¿Es un tema que comienza con la autoridad americana o comienza de forma espontánea? ¿Cómo es el proceso? Definitivamente la persona que está fuera del sistema de migración, del sistema de corte de migración, tiene más tranquilidad, pero es muy importante hacer este trámite a tiempo, porque los años pasan volando. Entonces, es importante que mientras más pronto se haga el trámite en la Corte de Familia, más pronto se puede hacer el trámite en el árbol migratorio. Los niños más vulnerables, creo yo, aunque todos los menores son vulnerables, son los que entran por frontera caminando, Jaime, y se presentan en migración. ¿Por qué ellos son los más vulnerables? Porque ellos, el rato que les dejan entrar a los Estados Unidos, ya van canalizados hacia Corte de Migración. La defensa más fuerte para estos menores es esta visa juvenil, pero si no se hace paralelamente la visa, el caso de familia, esa Corte de Migración va a seguir su paso y su tiempo y va a llegar un momento en que no se puede rescatar al menor. Por eso es que creo que con frecuencia se pierden muchas oportunidades de estos niños menores. Generalmente, no sé si tú te acuerdas, creo que hace un año o dos vimos todos en las pantallas de los noticieros una niña que los coyotes le dejaron botada por la pared, ¿no es cierto?, en la frontera. Nunca supimos quiénes eran, cuál era la verdad de ese padre o madre que ya estaba en Estados Unidos, así que lo que voy a hacer es suponer. Si es que se podría haber comprobado que mamá o papá realmente nunca le encontraron ese menor podía haber tenido una visa juvenil. Si por el contrario papá estaba aquí y mamá en Ecuador, sería lo mismo, y lo mismo el caso contrario. Con frecuencia, por el asunto migratorio, los padres comienzan sus nuevas familias, es humano equivocarse, y de nuevo este sistema no hace ningún cambio, ningún castigo a los padres. La niña que tenemos la imagen, ¿no es cierto?, los ecuatorianos que lo vimos en las pantallas de los noticieros, era una niña entre 3 y 4 años. Significa que esa niña todavía tiene la posibilidad de este caso, si es que se comprueba que el papá o la mamá le faltan. Pero con frecuencia estos casos se ven en adolescentes o cerca de los 18 o más aún entre 18 y 21 años. Entonces el tiempo es sumamente importante, y aunque en Estados Unidos, dependiendo en qué estado te encuentras, existe más ayuda pro bono sin fines de lucro para este grupo específico, no es suficiente. Entonces, estos menores que son detenidos en frontera generalmente son dejados libres bajo autorización de algún familiar, algún primo, un amigo de la familia, que es el que se vuelve responsable no de llevar la corte de migración, no de atender el corte de familia, sino el responsable de darle un techo y una comida. Es muy duro, Jaime, porque si es que ellos no hacen este caso ante los 21 años, ese niño no va a tener ni defensa en corte de migración, ni tampoco va a tener documentos, ¿no?, que le permitan quedarse en los Estados Unidos. Imagínate lo que nos estás contando, ¿no? Estas personas que pasan día a día por parte realmente de la migración de forma irregular, que se sienten de cierta manera desprotegidos, aunque existe realmente la posibilidad de tener estos temas pro bono, que son ayudas por parte de abogados en Estados Unidos. No, como tú bien comentas, no es suficiente, porque no es que América Latina es la única región que está migrando. De hecho, veo que en la estadística, China, por ejemplo, es uno de los grandes países que realmente está, hablemos, teniendo estas circunstancias desde México hacia Estados Unidos, ¿no? O sea, un tema que está dando de forma recurrente. Más aún cuando realmente tenemos esta ruptura de relaciones con México desde Ecuador,
porque parecería que no tendríamos protección ni en México ni en Estados Unidos si es que realmente no tenemos estas alternativas. Ahí entonces parecería que hay una muy buena oportunidad para que quizá el Estado, tomando en cuenta que la Constitución dice que debemos proteger justamente a los menores de edad, pues dé la posibilidad de tener estas alternativas de pro bono, porque parecería que a veces lo que hay es la noticia, ¿no? O sea, qué pena, hay 2 menores de edad de 2 o 3 años que se encuentran en circunstancias de abandono, pero no les dan las posibilidades realmente de tener una residencia, hablemos lícita en Estados Unidos, y más aún teniendo las posibilidades de que incluso puedan ser adoptados, entiendo, teniendo esa posibilidad de tener, hablemos, una residencia permanente en Estados Unidos por esa circunstancia negativa, que podría ser algo realmente que puede dar una esperanza a este tipo, hablemos, de personas. Y más aún también a los adolescentes y, ¿por qué no?, a lo que nosotros consideramos adultos, personas de entre 18 y 21 años, que quizás realmente no tienen este conocimiento de esta alternativa, ¿verdad?, para que realmente podamos tener en cuenta, nuevamente teniendo una política de Estado de protección a este tipo realmente de migrante, que parecería que está súper invisibilizado, ¿no? O sea, súper invisibilizado. Tenemos esta noticia de los niños que lamentablemente fueron de cierta forma arrojados por un muro, ¿verdad?, hacia el otro lado, pero no hay estadísticas fuertes en lo que viene a ser la parte de cuántos adolescentes de forma permanente están cruzando realmente la frontera, o más aún las personas de entre 18 y 21 años. Me parece que este es un tema extraordinario que realmente abre una oportunidad para proteger a esas personas, ¿no? ¿Qué hacen otros países, María Belén, para que estas personas tengan protección? Y vamos a hablar de los casos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador e incluso México. Pero antes de eso, aclaremos 2 puntos importantes que son posibles canalizaciones, avisos para estos menores de edad que tú mencionaste, Jaime. Hace algún tiempo, voy a dar un ejemplo, hace algún tiempo una señora me dijo que ella quería ayudar a una familia y la familia no tenía la posibilidad de ganar un caso de asilo en Corte de Migración, una familia ecuatoriana. Me dijo que ella está dispuesta a hacer lo que sea para ayudar por lo menos a los menores. Lo único que legalmente ella podía hacer es adoptar a sus menores. La adopción se tiene que hacer antes de los 16 años, totalmente diferente a la visa juvenil. La adopción en Estados Unidos y con el sistema jurídico que tenemos tiene que ser real. Es decir, no firmo los papelitos para que estos niños sigan viviendo con mis amigos. Firmo el papelito porque estos niños son mi responsabilidad, van a vivir a mi casa, son mis hijos, yo me encargo de su desarrollo en todo sentido. Y los papás pierden la patria potestad. Entonces, sí hay posibilidades de arreglos migratorios relacionados a adopciones reales, Jaime, pero se tiene que hacer antes de los 16 años y tiene que ser algo real. No tenemos posibilidades de fraude. En el momento que se comete fraude, todos salen mal parados. Eso quiere decir que sí hay posibilidades de arreglos migratorios por ese lado, pero tiene que ser legítima la adopción. La fecha, la edad clave, menos de 16. La otra opción, que es para la gran mayoría, es la visa juvenil, Jaime. Y ahí realmente creo que vale la pena no comenzar desde cero. Tú mencionaste otros países. Y creo que vale la pena copiar las cosas positivas y mejorarlas. Tanto El Salvador como Guatemala y México tienen cuotas para consultorios gratuitos, que claro, el gobierno nos contrata a los abogados de migración para dar consultas gratuitas específicas sobre distintos temas. ¿Qué más importancia que los menores de 21 años? Especialmente porque es la más vulnerable de nuestra población, sin realmente condiciones ni financieras ni emocionales. Además, francamente, si bien hay un movimiento muy fuerte alrededor de ayudar a esta población de los Estados Unidos, de los gobiernos estatales, organismos sin fines de lucro, francamente, Jaime, no hay recursos que sean suficientes. Entonces, si es que el gobierno ecuatoriano, ojalá con esta posibilidad de futuro de una nueva elección, se da cuenta que el momento que estos niños están cobijados legalmente, van a ser jóvenes que puedan trabajar y puedan estar con tranquilidad y tengan posibilidades incluso de llegar a residencia y ciudadanía, eso es un ganar-ganar que va a haber un payback para los ecuatorianos.
Realmente yo creo que las consultas, lo mínimo que se podría hacer es consultas migratorias para este grupo específico, canalizar casos del gobierno de Guatemala en la frontera. El cónsul, que lo conozco, se llama Juan Fernando, se me fue el apellido. Él es un experto en crear canalizaciones en organismos sin fines de lucro en la frontera que se encargan específicamente de menores. Y pese a que no hay recursos que alcancen, tiene su propio abogado migratorio que da consultas a todos los que pasan en la frontera y tiene relaciones con todos los organismos sin fines de lucro que se encargan de menores. No estoy diciendo que es un éxito el 100% de los casos, seguramente se le escaparán por cualquier razón un porcentaje, pero ya le está dando a la población guatemalteca en frontera, o por lo menos a un grupo más vulnerable, esta opción. Claro, se me ocurre que haya una oportunidad también interesantísima de tener personal en consulados que realmente sean especialistas de migración y mejor aún que sean abogados de migración, porque el costo realmente de tener una persona ecuatoriana de un gobierno, hablemos de consulado, embajada, etcétera, puede ser quizá el mismo de contratar un abogado joven de migración en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso lo vi en algún momento en consulados comerciales en Corea, donde realmente se tenía personal coreano, pero realmente eran ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, era un ciudadano americano que tenía raíces coreanas en Estados Unidos, que tenía una aproximación en los dos países. Quizás sería un tema súper interesante tener abogados de migración en consulados en lugar de tener un diplomático, ¿no? Creo que es una alternativa interesante. No sé si alguna vez esto se ha dado en algún país. Eso se da continuamente en Guatemala, El Salvador, y hablamos de El Salvador mucho antes de Bukele. De hecho, ellos cortaron la partida presupuestaria con respecto a abogados de migración a nivel nacional con Bukele. Guatemala se mantiene, México también tiene y se concentran en casos específicos, lo cual me parece muy interesante, ¿no? Ellos son los que se han encargado en su momento de DACA, en el mes de la mujer, específicamente en asuntos de abuso, en asuntos de casos relacionados con ese grupo de personas, y también tienen todo el tiempo visitas clínicas gratuitas. Ahora, yo creo que hay que reconocer dos cosas. Una es que la formación, y creo que es válido que como los abogados de migración no podemos ser, si tú me preguntas de asuntos de herencia o de asuntos civiles, definitivamente no soy la persona indicada, ¿no es cierto? Te podré dar una contestación básica porque como parte de mi formación tomé esas clases, pero no te puedo dar una guía específica. Lo mismo pasa con los señores diplomáticos, lo cual no tiene nada de malo reconocer que hace falta un entrenamiento básico sobre los distintos visas en Estados Unidos para que la conversación que ocurre en los consulados se concretice en pasar información que empodere a nuestros inmigrantes a buscar resoluciones migratorias, además de tener el especialista de la mano, ¿no? Por eso hablo del consulado de Guatemala en la frontera. Realmente el trabajo es uno de los consulados más movidos debido a que estamos hablando de frontera en Arizona. Sin embargo, aunque no tiene todos los recursos Guatemala, ¿no es cierto? Tú sabes más que yo de asuntos económicos con ese país, tiene el rubro que permite la contratación de un abogado migratorio que está a servicios del consulado y que el cónsul puede tener directamente las conversaciones pertinentes, además de que este abogado puede dar ciertos entrenamientos básicos al personal. Entonces, ese rato si tienes un personal diplomático que tiene todas las características que tienen los diplomáticos y le añades un entrenamiento técnico, creo que es en derecho migratorio, creo que es un ganar de los dos lados. Claro, y aprovechando que hay ese tema de doble nacionalidad, ¿no? O sea, como te comentaba, quizás es más eficiente tener a alguien en sitio que realmente enviar a alguien que le va a costar entender las realidades jurídicas, económicas o sociales de este gran país como es Estados Unidos.
Vamos terminando, María Belén, una invitación para que las personas que realmente tienen alguna persona que conocen que está en esta circunstancia, alguien que incluso está pensando en este momento tomar esta, yo diría, dolorosa decisión de emigrar irregularmente a Estados Unidos, en la parte de visas juveniles, ¿qué les recomendarías o cuál sería la invitación para que puedan tener más conocimiento sobre este tema? Creo que la invitación es aprovechar una consulta, Jaime. ¿Por qué? Porque en la consulta no vamos a juzgar las circunstancias personales de papá y mamá. Tengo un caso en que el padre fue asesinado por las pandillas y la mamá, con todo el corazón del mundo, dejó que sus niños caminen a la frontera y crucen a Estados Unidos. Ella físicamente está muy enferma, no podía hacerlo. En las consultas no vamos a juzgar al padre o la madre que ha tomado esas decisiones o que no está presente, pero sí vamos a dar por lo menos el primer caso de información y de tiempos procedentes para hacer este tipo de visas, que los únicos beneficiados al final del día son menores de 21 años, que si tienen este caso de visa juvenil y también un posible asilo, definitivamente, Jaime, ¿para qué voy a mandarme todo el caso de asilo? Que sé que de 10 casos gano 3, ¿no es cierto? Es preferible poner todos los esfuerzos en visa juvenil, pero los tiempos son muy importantes. Hay que tener las consultas con confidencialidad, con abogados con licencia para ejercer en los Estados Unidos lo más pronto posible. Me parece un tema sumamente pertinente y la verdad que me siento un poco, diría, un poco optimista, ¿verdad? Que las personas que realmente están en estas circunstancias pueden tener un apoyo estatal por el momento. Pero si es que no hay un apoyo estatal, ¿hacia dónde podemos acudir? ¿Hay instancias pro bono? ¿Hay organizaciones? ¿Hay ONGs? ¿Cuál sería realmente la opción 2 si es que realmente no hay una institucionalidad por el momento a nivel gubernamental? Creo que lo primero es dejar de ser ingenuos. Hay mucha gente que se está haciendo pasar por abogados de inmigración, lo barato sale caro y más todavía cuando hablamos con menores de edad. Cualquier abogado de inmigración tiene que presentar las tarjetas de credenciales de licencia correspondiente. Tenemos la ventaja de ejercer en cualquier parte de los Estados Unidos, entonces podemos atender cualquier caso en los Estados Unidos, pero la presentación y el exigir esos documentos es básico. Dependiendo de la ciudad donde se encuentren las personas, creo que el lugar más competente para pedir ayuda es algo que se llama Legal Aid, donde existe una lista de organismos sin fines de lucro. El organismo más grande de inmigración sin fines de lucro que ayuda a estos casos y a otros se llama Caridades Católicas. No necesita ser católico para tener este servicio, pero es un ejemplo de organismos sin fines de lucro que están ayudando no de hoy, sino de toda la vida. Eso existe a nivel nacional. Y una vez ubicado en el estado donde se encuentre la persona, están dando los mismos oficiales de inmigración un listado de distintos organismos y de distintos abogados que trabajamos en los temas. El problema es que como seres humanos dejamos las cosas para mañana. Entonces, sin ingenuidad, necesitamos una consulta con un abogado de veras o con un organismo sin fines de lucro, pero lo más pronto posible, Jaime. Ahí está el kit del asunto. Y ahí es un tema súper importante porque el tiempo es algo que debemos tomar súper en cuenta, ¿no? Si hay una alternativa finita, viene a ser el tiempo, ¿no? Entonces, imagínate tener esta línea entre 20 y 21 años en un par de meses, ¿no? O una persona de 3 años que realmente estuvo en estas circunstancias, en un abrir y cerrar de ojos, pues pasaron 20 años y posiblemente no tenga esta alternativa. Es algo que realmente debemos seguir conversando, siendo la parte de migración una realidad, una tendencia dura a nivel global y más aún en el caso ecuatoriano. No es algo que se va a parar en poco tiempo, ¿no? Es un tema que realmente hay que entenderlo, hay que realmente discutirlo y hay que buscar y abrir oportunidades para que realmente los migrantes ecuatorianos tengan realmente posibilidades mucho más decentes en el momento que se toma esta decisión, tomando en cuenta que los migrantes ecuatorianos son la base fundamental de la economía actual del Ecuador. En todo caso, tenemos mucho que conversar, María Belén. Te queremos dar muchísimas gracias nuevamente sobre estos espacios porque no son fáciles, no hay mucha información
Y es importantísimo lo que viene a ser la parte de conectar con especialistas, abogados en Estados Unidos que realmente puedan informar a la población. Te queremos dar muchísimas gracias por parte de LATAM Republic y seguiríamos pues teniendo estas conversaciones en próximas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un gusto, como siempre.